Su postura frente a las elecciones de Venezuela para el 22 de abril, donde, bueno, aplicó o es uno de los países que está de acuerdo con la decisión de la OEA de que se posterguen. La fecha inicial sería el 22 de abril. Hay varios sectores del Frente Amplio que no están de acuerdo, uno de ellos es Casa Grande, pero también Constanza Moreira de ese sector aspira a que la fórmula incluya a una mujer y también a la ya demasiado famosa renovación generacional de la que tantos hablan. Recibimos a Constanza Moreira. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Sí, esto de la afamada renovación. Bueno, a ver, creo que para el frente se entiende rápido y fácil. Que no sea ni Astori, ni Vázquez, ni Mujica. Es decir, pasar de esa... que no es la generación fundacional tampoco, pero es la generación sí. que sí, la posterior. lidera el frente después de la dictadura, ¿no? Claro. Pasar de esa generación a una generación de relevo donde hay figuras de distintas edades, tampoco son jóvenes de 50, 60 años. Estamos en Uruguay, Constanza. Sí, eso de la renovación no solo se refiere a la edad, también a las ideas o a la edad concretamente. Bueno, sí, por supuesto. Me parece que una izquierda del siglo XXI tiene que incorporar los temas del medio ambiente, los temas del feminismo. Hay otra conceptualidad de la izquierda antiimperialista, antioligárquica, ¿no?, de los años 60 que tiene que ser adaptada. En América Latina, además, se ha hecho mucha cosa rara, ¿no? Pensemos la Pachamama, el derecho al vivir bien en Bolivia, los derechos de los pueblos indígenas, las políticas contra la discriminación, el Sistema Nacional de Cuidados. No sé, hay otras conceptualizaciones donde la desigualdad social, la desigualdad de clases no es el único centro conceptual de la izquierda, sino que la desigualdad de género y la demanda por vivir en armonía con nuestro medio ambiente sin que el desarrollo se convierta en un factor de depredación de aquello que nos sostiene, me parece que son, bueno, nuevas teorizaciones que forman parte de lo que vos me preguntabas. No es solo la renovación de las figuras, también es la renovación de las Constanza, ideas. pero el otro día, ahí en esa misma silla, Alejandro Sánchez, el diputado del MPP, decía, bueno, pero las elecciones se ganan con votos. Y si es Mujica el que tiene los votos, bueno, habrá que pensar en la figura de Mujica. Bueno, yo contestaría, sin contestarle a él, las elecciones se ganan con votos. Sí, claro, las elecciones se ganan con votos, pero los votos en este país lo tienen los partidos todavía. Claro, uno puede hacer una elección de candidato muy desafortunada. Claro, como ha pasado. Bueno, en su momento, buena parte del frente consideró que la elección de Mujica como candidato del presidente era muy desafortunada. Sí. Porque iba contra el sentido común del uruguayo, que es más clase media, el doctor, etc. Y sin embargo, esa percepción de que Mujica era un candidato desafortunado luego fue controvertida y Mujica se transformó en un... Y con Sendik pasó lo opuesto, ¿no? Se pensó que era una elección afortunada. Entonces, y terminó. Nunca, la construcción de la opinión pública depende de muchas cosas. Una de ellas son los medios, pero también es el desarrollo de un discurso y una actitud a lo largo de la vida. Pero vuelvo al tema, en el Uruguay se eligen partidos, eso es muy importante porque es muy raro y muy distinto al resto de América Latina. La gente vota al Partido Nacional, vota al Partido Colorado. Bueno, ahora vamos a ver el fenómeno Novik, ¿no? Si la gente vota Novik porque es Novik o no, no lo sé. Incluso cuando votan a Unidad Popular, votan ideológicamente a un partido que consideran que está a la izquierda de la izquierda. Entonces, las elecciones de los candidatos no pueden ser desafortunadas en el sentido de que no vale una heladera, ¿no? Por usar aquel término de que uno pone cualquier cosa, igual gana. No. Lo dijo Sendik, además, esa frase. Sí. No, no es así. No, el frente no gana con cualquier candidato, tiene que elegir bien sus candidatos. En este momento, para mí, elegir bien sus candidatos es incorporar una mujer a la fórmula, porque si no, la mitad del electorado frente amplista, que son mujeres, van a quedar algo bueno, indignadas. Constanza, saber que el Frente el año pasado decidió que la mitad de sus listas se integrado por mujeres, ¿no? Sí. O sea, uno supone que también la fórmula debería... Claro. ¿No? Claro. ¿No es una Ahora, autoimposición? No supongas tan Hay un tema, hay un tema de género, que sea mujer, hay un tema generacional. Claro. Hay un tema, vos dijiste, que no sea funcional al patriarcado. Sí, sí, efectivamente. Me parece que las mujeres que más defendemos el feminismo y peleamos con el resto del planeta, y ahora el feminismo ya no es una mala palabra, como era hace 10 años o 15 años, decía feminista, no, bueno, era como odiar a los hombres, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pero las mujeres que más han luchado por la desigualdad, contra la desigualdad de género, en sus distintas vertientes, sea la discriminación salarial,
la igual participación en política, el aborto, no sé, hay muchas facetas de eso. Luego encuentran con que ese lugar que conquistan para la representación de la mujer es ocupada por mujeres que son funcionales al poder masculino, ¿no? Claro. Es como la trampa mortal, es como yo armo la cuota para que entren mujeres, pero después las mujeres que entran son las mujeres funcionales a los jefes políticos masculinos, que las ponen ahí de floreros. A mí no me importa porque nosotros lo que necesitamos es masa crítica de mujeres y siempre pensamos que entren a la política y después las mujeres se convierten en la política. ¿Tú integrarías también la fórmula? Ay, qué pregunta. Primero estoy defendiendo que exista una fórmula con mujeres, paritaria. Después vamos a ver quién va a la presidencia, quién va a la... Tú puedes decir, no me interesa. Creo que todas las mujeres del frente deberíamos estar dispuestas. Y los 5 nombres que suenan. reivindicamos esto, a ponerle el cuerpo a las ideas, obviamente. Recién estamos viendo las imágenes de las 5 en danza, ¿no? Que sería, bueno, Lucía, Mónica Xavier, Lilian Quechichian, Carolina Cose y vos. Las 5... ¿no responden al patriarcado? Para que ya limpiamos. Esas son las 5. Bueno, debe haber otras seguramente, debe haber otras. Me parece que la respuesta honorable a tu pregunta, independientemente de que yo me imagine o no en ese lugar, que no me lo imagino, es que creo que todas las mujeres del frente tendríamos que luchar conjuntamente para decir, bueno, hay tantas mujeres buenas, es decir, miro las imágenes de Carolina Cose, las mujeres son tan buenas como los hombres para la política. No, y si llegan a ese nivel en Uruguay, son más buenas todavía. Sí, claro, quiere decir que han pasado, pero de cualquier manera me parece que los uruguayos que están en política, los hombres que están en política, tienen que entender que las mujeres quieren votar mujeres. Eso lo descubrieron los argentinos de una manera muy simple. Eso te iba a preguntar, porque la región, Brasil, Argentina, Chile, que parecía que no... ¿Cómo lo descubrieron los argentinos? Pues los argentinos tenían un sistema que las mujeres y los hombres votaban en filas separadas en las elecciones. Ahora creo que lo levantaron. Entonces, cuando comparaban los datos de los circuitos electorales, Lilita Carrió, en Buenos Aires, bueno, ahora ganó, ¿no? Tiene el 50% de los votos. Mostraban que las mujeres tenían una gran propensión. O sea, eso de que las mujeres no votaban mujeres quedó completamente por el camino y creo que ahora... En la política latinoamericana del siglo XXI, con todos estos antecedentes de Dilma, de Cristina y de Bachelet, que son figuras poderosas, ¿no? Pesadas. Claro, pesadas. Me parece que queda más que claro que o una mujer de presidenta o una fórmula que incorpore mujeres. Y además yo creo que los partidos de la oposición van a buscar algo de eso. Pero porque también... Sí, los blancos están hablando también. Bueno, entonces el frente, que es, creo yo, quien más hizo por las mujeres, porque la cantidad de leyes y proyectos y plata y que se han hecho por las mujeres, bueno, tiene que estar a la altura política de su misma acumulación. ¿Estás dudando que eso pase? Bueno, se te nota con una fuerza defendiendo esto. Sí, porque las cosas hay que defenderlas con fuerza, porque nunca deben darse por sentado, jamás. Porque uno diría... No, por eso mismo que estás diciendo. ¿Alguien salió a apoyarte, por ejemplo, después de esa declaración? ¿Quién? ¿Alguien salió a apoyarte, a decir, sí, tenés razón, en la fórmula tiene que haber una mujer? No sé, he recibido algunos apoyos privados, pero no recuerdo si públicos. Constanza, ¿pero se piensa en esa mujer como vicepresidenta o como candidata principal? Obviamente no te voy a decir que todo el mundo está pensando como vicepresidenta, pero nosotros, para evitar la trampa, lo que decimos es, porque eso depende también de las mujeres, si las mujeres se presentan a la interna. Eso supone una elección anterior, que es presentarte a una elección presidencial. Yo creo que vamos a tener, para mí, vamos a tener un panorama electoral más complicado que en el de la elección anterior, en el sentido que las encuestas de intención de voto nos dan más bajo hoy de lo que nos daban hace 5 años. Pero sí vamos a tener un mejor escenario desde el punto de vista electoral, en el sentido de que, bueno, el Frente Amplio supera esa cosa de sus viejos líderes, que si no es Mujica ni Tabaré, entonces no gana la elección y va a pasar a competir con otras figuras que además hay que situarlas más en el panorama nacional, porque, bueno, Daniel es bastante conocido, pero yo me pregunto, Orsi, Carolina, ¿cuán conocidos son? Hay que testear eso, porque para ganar una elección... Orsi no quería y medio que lo pusieron a prepo. Bueno, vamos a ver qué resulta de todo eso. Yo creo que recién, conociendo al frente, recién está la danza de los nombres, ¿no? Vamos a ver qué resulta de todo eso. ¿Y a ti quién te gustaría? ¿A mí quién me gustaría? Bueno, esa es una pregunta que no puedo responder tan fácilmente porque ahora tengo un grupo político atrás y tendremos que
resolverlo con el grupo político. Por eso yo digo, ponemos más bien condiciones para la fórmula que nombres. Ahora, ¿no? Ya llegará el momento. Bien, te cambio de tema y tiene que ver con el apoyo del gobierno uruguayo a la resolución de la OEA a las elecciones en Venezuela. Casagrande es uno de los sectores que no está de acuerdo. No, no estamos de acuerdo y esto es independiente de la consideración sobre el gobierno de Venezuela. Lo bueno, lo malo, lo apartado de la ley que está, y por allí un informe de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bastante exhaustiva sobre la situación de Venezuela. Pero sí nos parece que la OEA no ha actuado bien con Venezuela. Hace tiempo que no actúa bien con Venezuela. Fuimos muy críticos respecto de la posición de Almagro, en su momento muy condenatoria de Venezuela y no igualmente condenatoria de otros regímenes. Nos parece que la OEA no está siendo ecuánime en relación a la región. ¿Pero Casagrande considera que el proceso eleccionario en Venezuela es normal? Casagrande considera que tiene que haber elecciones en Venezuela lo antes posible, pero... ¿Estas son las mejores elecciones? Era lo que decía. Quizá estas no sean, pero sí tiene que haber elecciones este año. Entonces, si la OEA, lo único que dice... No, el único partido no, ¿eh? El único partido no. Esto que dijo Nino Watch, voy a hacer una corrección. Sí, porque no están proscriptos. Una elección necesaria. La oposición decidirá si quiere o no presentarse a las elecciones. Yo creo que la OEA tiene que decir lo que dijo Zapatero, que estuvo en el grupo negociador, que estuvo en República Dominicana mediando entre gobierno y oposición. ¿Y qué dijo Zapatero? La oposición tiene que presentarse. ¿Por qué dice Zapatero eso? Porque en el año 2003 la oposición decidió no presentarse a las elecciones en Venezuela y, lógico, Venezuela quedó con un sistema que ya era unicameral porque lo habían transformado en la reforma del 98 y además de un solo partido. Entonces la oposición, como dijo Zapatero, tiene que presentarse a las elecciones. Bueno, pero la oposición no se presenta porque no tiene las garantías, o por lo menos es lo que argumenta. O dice eso. No están proscriptos. Hay líderes proscriptos, por supuesto. Todos lo conocemos. Pero la oposición no está proscripta. La oposición no es una sola. Y en este sentido me parece que también la OEA toma partido por la oposición y además toma partido por una parte de la oposición. Hay otra parte de la oposición que está deseando presentarse a las elecciones. Y a mí me parece que si Almagro, en marzo del 2016, porque me revisé todo eso antes de venir acá, si Almagro en marzo del 2016 dijo, tiene que haber elecciones ya, para impedir que se le aplique la cláusula democrática a Venezuela, lo que la OEA tiene que defender es que hayan elecciones ya. Que hayan elecciones este año. El 22 de abril no es el 2 de marzo, ¿no? Hay tiempo para presentarse. Pero las garantías están dadas. Después negociamos las garantías. Digo, para eso estaba el grupo negociador en República Dominicana, por el tema de la proscripción, por el tema de los observadores internacionales. Pero ha habido episodios de violencia, no es solo que haya elecciones y, ¿no? No, digo, sí, bueno. Tienen que estar dadas las garantías, primero de seguridad del pueblo, de la masa electoral y además de los resultados. Contraponiéndolo con otro ejemplo. En Colombia, el resultado del proceso de paz es la incorporación de la FARC a la vida política. Están asesinando dirigentes todos los días. La FARC no era que no sabía que le iban a asesinar dirigentes. Están matando dirigentes de la FARC, están matando periodistas, están matando dirigentes sindicales y el proceso político sigue. Te lo digo con gran pesar, porque para mí practicar la política en condiciones inhóspitas es lo peor que te puede pasar. Pero no veo ni una observación de la OEA sobre el proceso de paz que está teniendo todas estas víctimas de una guerrilla que luego se transformó en una fuerza política. Entonces, yo en una discusión fuerte que tuve ayer en una radio decía, a un periodista me decía que Venezuela era una dictadura y estaba llena de proscriptos. Le digo, mira, más a mi favor, si Venezuela es una dictadura y está llena de proscripciones, ¿qué haríamos nosotros? Lo que hicimos en el 84, fuimos a las elecciones con nuestros principales líderes proscriptos, porque la única solución para Venezuela es una solución democrática, porque si yo no legitimo un proceso electoral, ¿qué estoy legitimando? ¿Una intervención de afuera? Tú cuando empezaste esta reflexión le decías a Noble, bueno, haciendo abstracción de lo Venezuela, de la situación interna, etcétera, etcétera. Pero no es justamente por eso, Constanza, que está toda la crítica, es decir, no podemos abstraernos de una realidad muy complicada, cotidiana. Claro, pero yo creo que no. Esa sería mi respuesta. No me parece que lo que está en consideración en la OEA hoy es el tema humanitario de Venezuela. Si vos mirás el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de la CID, dice, hay corrupción, hay pobreza, hay delincuencia, pero bueno, ¿y en México? ¿No? Hay asesinato, hay corrupción, hay delincuencia. Porque la CID, vamos
a decir esto. También tiene informes sobre todos los países. Alerta sobre la situación de los derechos humanos en todos los países, como alertó sobre la sentencia Hellman o Peirano, la prisión de Peirano. Te nombro dos cosas distintas en el caso uruguayo. Entonces la CID hace este informe. Pero lo que determina la posición de la OEA y el bloqueo de la negociación en República Dominicana no es la situación humanitaria en Venezuela. Son los poderes externos que están actuando sobre Venezuela, y ahí me parece que Estados Unidos y Trump están jugando un papel nefasto en México, están jugando un papel nefasto en Venezuela, están jugando un papel nefasto en todos lados. Pero la política exterior de Trump es muy determinante de la posición de la OEA en este momento. ¿Y como siempre lo fue? Porque mirá, la OEA suspendió a Cuba en el 62. Porque era comunista, porque era una dictadura, etcétera. Pero después tuvimos las dictaduras. Bueno, por supuesto que Paraguay estaba con Stroessner y la OEA no dijo nada. Y luego nosotros tuvimos unas dictaduras salvajes y nadie suspendió a nadie más de la OEA. Hasta que se suspendió a Honduras, pero ahí porque la OEA se había vuelto un poco más progresista cuando el golpe de Estado contra Zelaya. Pero tampoco la OEA hace una recomendación en contra de Brasil, que para mí está bajo condiciones de usurpación del régimen. Constanza, Luis... Digo, la OEA no es ecuánime, no está trabajando bien el tema de Venezuela, le ha metido más leña al fuego que... Nos choca más porque es Almagro, capaz, bueno, sí, justamente, cómo cambió No, yo tengo una percepción de la OEA muy crítica. Constante, sí. Está bien, pero si hay alguien que tiene que tener... Por eso América Latina quería tener una OEA propia, porque el problema de la OEA es que tenés a Estados Unidos y Canadá. Y vos no podés negociar, América Latina no puede negociar en pie de igualdad con Estados Unidos, porque fue, por usar una expresión muy cara, el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos intervino en los golpes militares, la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado contra Allende está más que demostrada. Entonces, es la presencia de Estados Unidos, no solo la presencia de Estados Unidos, sino que la OEA está en Washington, ¿no? Está allí en el mainstream. Pero justamente a raíz de lo que decía Pablo, el hecho de que sea Almagro el secretario general, ex canciller durante toda la administración anterior, por lo menos el WhatsApp de Almagro, los dirigentes del Frente Amplio tiene que tener una cercanía. No, y era del MPP, ¿no? Claro, para mí Almagro fue un canciller espectacular, ¿eh? Yo lo defendí. ¿Y entonces? Bueno, porque... Esta es una le pusieron en el cassette Washington cuando llegó. Hay una expresión le lavaron el norteamericanos, que te la traduzco en español, que es el lugar donde estás parado, es el lugar donde estás sentado. El lugar desde el que hablas es el lugar desde el que construís tu vida, es el lugar desde el que comés, es el lugar desde el que vivís. Entonces no creo que Almagro pueda sustraerse a las obligaciones institucionales que una organización como la OEA... ¿Tú lo consideras un frente amplista, Almagro? Ay, bueno, yo qué sé, eso tendrá que decidirlo el Frente Amplio, no sé. A mí también, me parece que Almagro se desató contra Venezuela y no fue igualmente enfático con otros apartamientos electorales como, bueno, lo de Honduras, que demoraron una semana para hacer el escrutinio, y da la casualidad que cuando hicieron el escrutinio reeligieron al presidente y no al que venía... favorito en los primeros cálculos. Bueno, hablando no de dijo eso... nada sobre Brasil. Para mí, mirá, te voy a decir una cosa del informe de la OEA, fantástico. Protesta por la militarización de la seguridad pública en Venezuela. Y acá estamos dando la discusión de la militarización de la seguridad pública. O sea, el problema de Venezuela para la OEA, y es por eso yo digo que Venezuela es la nueva Cuba. No porque sea Cuba... la Cuba para la izquierda, porque la izquierda quiere bastante menos a Venezuela de lo que quiso a Cuba. Y tiene... Es otro tiempo histórico, además. Es otro tiempo histórico, etcétera. Pero es la nueva Cuba desde el punto de vista geopolítico. Por eso la OEA la tiene con Venezuela. Pero, Constanza, entonces si la OEA... las mismas cosas y el gobierno no fuera un gobierno de izquierda, te aseguro que la posición de la OEA era distinta. Esta es mi percepción sistemática sobre la OEA, no de ahora. Y más allá de Almagro, que yo creo que al contrario, Almagro fue... candidato a la OEA por Mujica, por la popularidad de Mujica, entró así, ¿no? El peso que Uruguay tuvo por la popularidad de Mujica. Y venía además de una conversión de la OEA, ¿no? La OEA después le pidió a Cuba que se reincorporara porque estaba en la OEA quien fuera candidato a presidente de Chile, no me sale en este momento, el anterior secretario general de la OEA. Alwin. ¿No era Alwin? No. Ricardo Lagos. Ricardo Lagos. Era Lagos. No era Lagos. No. Pero bueno, no importa, era como Lagos. Es decir, un secretario general del corazón del progresismo. Por eso entra Almagro. Para asegurar que la OEA tuviera, por lo menos a través de su secretario general,
esa distancia para con la política exterior norteamericana. Bien, pero bueno, no fue lo que pasó. ¿Pero te llamó la atención la decisión del gobierno de apoyar la resolución? Sí, eso nos llamó la atención porque el gobierno venía resistiendo, ¿viste? No es una injerencia, dicen Innova, es una exhortación. Es una exhortación, pero sí, pero es inoportuna, no favorece el proceso democrático, no favorece la negociación. O sea, no favorece, ya había un proceso de negociación. La OEA es como que un poco viene a meterse, pero además legitimada por unos cuantos países. La votación fue 19 a 15, 19 a 13, porque faltaron 2 países. De 13 países, 8 se abstuvieron, el resto votó en contra. Tampoco es que el Uruguay no hubiera tenido espacio político en una votación 19 a 13. Yo no digo para votar en contra de la moción, que además tiene unas partes buenas la moción, ¿no? Porque pedir la transparencia a los observadores internacionales, todo eso es acompañable de la moción. Ahora, decirle a un país cuándo tiene que hacer las elecciones, francamente... Constanza Moreira, muchísimas gracias. El ex canciller. No era que expresidente. No, fue candidato, claro. Fue candidato, pero por eso. El ex canciller Insulza fue el anterior secretario que viene del corazón del progresismo de la concertación chilena. Por eso, Almagro, yo miré con muy buenos ojos la entrada de Almagro. Y bueno, pero está... ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Vamos a actualizar.